Hola, mi nombre es Laura Gran, estudiante del curso de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video entrevistaré a una persona de mi comunidad para conocer su testimonio sobre el periodo de la violencia bipartidista. A continuación vamos a entrevistar al señor Alejandro Yaguara, de 72 años, quien vivió esta época de la violencia bipartidista. Señor Alejandro Yaguara, pues iniciaremos la pregunta muy contextual. Entonces, pues usted qué recuerda de la época de la violencia bipartidista. Uy, señorita, ¿cómo olvidarlo? Fue una época muy dura. Yo era apenas un muchacho, pero me acuerdo de todo. En el pueblo donde vivíamos había enfrentamientos entre liberales y conservadores casi cada semana. La gente tenía miedo hasta de hablar. Uno no podía decir de qué partido era porque eso le podía costar la vida. Recuerdo ver familias enteras salir corriendo en la madrugada con lo poquito que podían cargar, dejando sus casas atrás. Fue una época de mucho dolor y silencio. Continuando con la pregunta, ¿por qué cree usted que se llegó a tanta violencia entre los dos partidos? Uy, señorita, ¿cómo olvidarlo? Fue una época muy dura. Yo era apenas un muchacho, pero me acuerdo de todo. En el pueblo donde vivíamos había enfrentamientos entre liberales y conservadores casi cada semana. La gente tenía miedo hasta de hablar. Uno no podía decir de qué partido era porque eso le podía costar la vida. Recuerdo ver familias enteras salir corriendo en la madrugada con lo poquito que podían cargar, dejando sus casas atrás. Fue una época de mucho dolor. ¿Y por qué cree usted que se llegó a tanta violencia entre los dos partidos? Creo que por el poder, por la política, los que arriba se peleaban por gobernar, pero los de abajo éramos los que pagábamos las consecuencias. La gente empezó a odiarse solo por el color del partido. No había diálogo ni respeto, solo miedo. En mi vereda hubo muertos de ambos lados y al final nadie ganó nada. Por último, y como enseñanza, ¿qué cree usted que nos deja esta historia en Colombia? Que el odio no construye el país. Yo creo que si aprendemos a escuchar y a respetar al otro, Colombia podría ser muy distinta. La paz no se hace con discursos, se hace con empatía, con amor y con justicia. Con esto finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias.